Hola, ¿cómo están? Hoy seguimos con el tema de escatología, viendo los sucesos finales de la historia del mundo. Hoy vamos a hablar un poco sobre la segunda venida de Cristo, que es un hecho inminente. Es importante entender que en todo lo que es escatología no hay nada que sea exacto, porque hay cosas que Dios no reveló ni va a revelar a nosotros, porque no es necesario seguramente. Los primeros cristianos hablaban de los sucesos finales como si fueran a acontecer en su tiempo. Nosotros estamos después de ellos más de 2000 años y Cristo no ha venido. No sabemos cuándo viene, pero las señales indican que no queda mucho tiempo. Y ellos miraban los hechos finales como una esperanza gloriosa. Hablamos que lo que alimentaba sus mentes y corazones eran algunas cosas que voy a repetir. Primero, que el Cristo resucitado con cuerpo glorificado volverá otra vez de una manera visible y gloriosa. Cristo se fue con cuerpo. De la misma manera, dice el ángel que le habló a los discípulos que estaban esperando que Jesús se elevara en una nube, de la manera que lo viste irse, así volverá. Es decir, con el cuerpo glorificado que Él se levantó de la tumba, de la muerte. En segundo lugar, que habrá resurrección de todos los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Esto lo vamos a ver también hoy día. Tercero, que habrá un juicio final para los vivos y los muertos. Y en cuarto lugar, que habrá cielos nuevos y tierra nueva en donde more la justicia. Todo lo demás, que el pecado, la enfermedad, la muerte, los demonios, el mismo Satanás, serán anulados, porque Jesucristo va a tener pleno control de todo. Yo creo que es muy importante tener claro esto para que no nos engañen. Hay muchas cosas que en la teología se pueden especular. Hoy día hablaremos un poquito de la venida de Cristo. Cuando Él venga, van a haber muchos acontecimientos. Dijimos que lo que precedía a la venida de Cristo eran algunas cosas notables. Por ejemplo, el predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Esto no se ha hecho, no se ha cumplido todavía completamente. Así que hay una señal muy certera ahí. Otro aspecto de la venida de Cristo, antes de la venida de Cristo, es que vamos a ver muchos engaños, muchos falsos profetas. Esto está ocurriendo ya en el mundo. También van a tener rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Esto también está ocurriendo hace rato. Terremotos, hambre, pestilencia. Hay más de 600 millones de personas pobres, en la extrema pobreza en el mundo. Muchos se están muriendo de hambre en el mundo. Pero esto dijo Jesús que eran apenas principios de dolores. La gran tribulación. Algunos creen que la gran tribulación, la iglesia no va a pasar por ella. Pero Jesús, en su exposición en Mateo 24, dice que después de la tribulación, de aquellos días, porque habla de dos cosas: la destrucción de Jerusalén, del templo, que también esa invasión y destrucción de Jerusalén por el general Tito fue terrible. Primero, un cerco sobre Jerusalén que no permitía entrar ningún
alimento, la gente se empezó a morir de hambre, habían mujeres que se comían a sus hijos, era un cuadro terrible. Jesús se lo advirtió, nunca ha habido tal tribulación, antes ni la habrá después. Esa es una parte, pero también antes de que Cristo aparezca en las nubes va a haber una tribulación tremenda. Yo creo que no se habla mucho con exactitud de años ni de tiempo. Se dan ciertos parámetros de entendimiento, pero la verdad es que, por ejemplo, estamos nosotros con esta pandemia. ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir con esta pandemia? Ya está ocurriendo muchas muertes, mucho dolor. También se toma esto como una pestilencia. ¿Y qué va a producir? No solo problemas físicos, no solo un problema sanitario, sino que hay un problema después que se llama problema de la economía, porque hay muchos que han perdido su trabajo, hay fábricas que se han cerrado, comercio que se ha paralizado, en fin, muchas consecuencias de la pandemia. Por lo tanto, son principios de dolores, como Jesús lo señala. Pero qué bueno es saber que en el futuro que viene, Cristo va a volver y va a acabarse todo aquello que para nosotros ha sido complicado enfrentar. Yo creo que lo más importante de la venida de Cristo es el hecho de que se va a terminar un tiempo, una etapa, una época de la historia, y vamos a entrar a la fase final, donde lo eterno tendrá lugar y ya no habrá más dolor, tristeza, enfermedad, dolencia, porque va a haber otra dimensión de vida. Habrá cielo nuevo y tierra nueva. ¿Podrá el Señor cambiar todo el esquema de la humanidad, de la naturaleza? Claro que sí, si Él fue capaz de crear el mundo, capaz de hacer nuevas todas las cosas, dividir el agua de la tierra, etc. Todo eso por su poder. Y dijo Dios, Génesis capítulo 1, está hablando de la palabra. Dijo Dios, por la palabra creadora del Señor se crearon las cosas y han funcionado a pesar de la destrucción que el ser humano ha hecho de la naturaleza. ¿Qué beneficios tiene la venida de Cristo? Primero, que va a llegar al tope de la primera etapa de los acontecimientos finales, porque al venir Jesús, todo el mundo lo verá. Yo pensaba antes, ¿cómo va a ser eso que dice la palabra que todo ojo lo verá? Pero hoy día nos damos cuenta que con la tecnología que se está usando, la verdad es que no hay límite. Yo puedo tener contacto con gente del otro lado del mundo en un par de segundos, porque la tecnología ha avanzado tanto que uno puede mirar un solo acontecimiento al mismo tiempo en todo el mundo con diferentes horarios. De tal manera que cuando Cristo venga va a ser un espectáculo tremendo. Y esto va a tener un resultado para algunos gozoso, para otros fatal. Porque la Escritura dice que estarán dos moliendo en un molino. Uno será quitado y el otro será dejado. Imagínate estar con alguien que de repente desaparezca. Un chofer de bus que va manejando, que es cristiano, de repente desaparece, el bus queda a la deriva. Hay que imaginarse el desastre que se va a ocasionar con lo que va a acontecer. Va a ser tan fuerte ese tiempo que muchos van a querer pedirle a las rocas que caigan sobre sí, pero no va a acontecer.
Voy a leer un trozo de la Escritura en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, adelante. Pablo, orientando a la iglesia, quiere que la iglesia sepa algunas cosas que son importantes con la venida del Señor. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen se le dice a los que ya murieron, para que no entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús, refiriéndose a nuestros hermanos que ya murieron. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nadie va a tomar la delantera en los acontecimientos finales de la iglesia, sino va a ser todo en conjunto. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Aquí ya señala un acontecimiento tremendo que va a acontecer. La resurrección de los muertos, los que murieron por la fe puesta en el Señor. Entonces, nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Aquí notamos que esto va a ser un acontecimiento extraordinario, porque el sol se va a oscurecer, la luna nos dará su resplandor y las estrellas caerán. No sé cómo irá a ser eso, porque cuando nos anuncian que hay un meteorito que se acerca a la Tierra, todo el mundo está temblando de miedo de qué tamaño será, qué va a ocurrir. Pero aquí todo el cielo va a estar en acción cuando Cristo vuelva. Y en medio de esa situación va a aparecer el Hijo de Dios. Y como dice aquí, va a ser con voz potente y con trompeta. La verdad es que uno no se puede imaginar cómo va a ser lo que escuchamos, los que tenemos la oportunidad de escuchar las trompetas cuando tocan. Es tremendo. Dice en Mateo 24, cuando llegue ese día de la segunda venida, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, no sabemos qué situaciones van a ocurrir, pero que van a ocurrir. El hecho cuando Jesús resucite a los muertos que han muerto con la fe puesta en Él, ya va a ser un acontecimiento extraordinario y asombroso. Vamos a leer en Mateo 24, donde señala ese día tremendo que va a ocurrir cuando Cristo aparezca en las nubes. Dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. ¿Por qué dice esto? Porque van a acontecer muchas muertes, dado el hecho de que, como relataba antes, de que un chofer va manejando y va a desaparecer, un piloto de avión, uno que va manejando un auto, en fin, van a acontecer cosas trágicas. Entonces
Va a ser así como un relámpago. La rapidez con que se va a manifestar todo esto va a ser asombroso. Y dice que entonces el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus escogidos con una gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Podemos imaginarnos cómo va a ser esto, el impacto que va a causar si cuando se anuncia de cualquier señal que hay en el cielo, de un meteorito, de otras cosas, de un asunto tan común para nosotros ya, el eclipse lunar y cosas por el estilo. Esto va a ser muchísimo mayor, más impresionante, más que un terremoto. Va a haber una situación tremenda. Entonces, en medio de todo esto aparecerá el Hijo de Dios sobre las nubes, y entonces muchas tribus, muchos pueblos, muchas naciones se darán cuenta que el que un día vino a la tierra y que murió y resucitó, está viniendo de nuevo, pero ahora no con relación al pecado, sino con relación a su gloria, con gran poder y gloria, dice. Y va a enviar a sus ángeles para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos. Y esto va a ser una fiesta inmensa para los cristianos, redimidos por la sangre de Cristo. A partir de ese momento Jesús ya toma el mando de lo que va a ocurrir en la tierra. Vamos a ir al Apocalipsis ahora, al cual muchos le tienen temor, terror, pero Apocalipsis es una carta que habla de la adoración al Señor, el destaque que hay de la adoración a Él en medio de estos acontecimientos. En Apocalipsis vamos a leer lo que ocurre cuando Cristo venga. Hay muchas cosas que habla que no son fáciles de entender, pero no tenemos que hacernos problemas. Dice en Apocalipsis 20: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Aquí vemos que va a ocurrir un hecho trascendente. Satanás va a ser atado por 1000 años. No va a haber más nada negativo. Se va a paralizar todo el mal, porque todo el mal que existe en el mundo no ha sido por causa de Dios, sino por causa de Satanás, que inyectó sobre el ser humano la rebelión, la soberbia, el querer ser un Dios en la tierra. De tal manera que este acontecimiento va a ser espectacular, maravilloso. Y en el capítulo 20, versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Aquí va a haber una batalla tremenda, y va a acontecer que se llama la batalla de Armagedón.
donde las naciones se levantarán contra todo lo que es de Dios, pero van a ser derrotadas por el Señor. Y entonces se acabará todo lo que Satanás había hecho por siglos. Dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y entonces vi un gran trono blanco. Aquí viene la otra situación. Primero, cuando Cristo viene, resucitan los muertos que murieron con la fe puesta en el Señor. Esa es la primera resurrección. Va a haber un lapso de tiempo donde Jesús va a levantar a su iglesia, va a juntarlo de los cuatro extremos de la tierra, y va a haber seguramente ahí las bodas del Cordero, que se llama, donde Jesús va a juzgar a su iglesia para saber lo que cada uno ha hecho en torno a su nombre, en torno al Evangelio que Él nos mandó a predicar. Y en ese intertanto, en ese intermedio entre la primera resurrección y la segunda, es que acontece aquello. Ahora, una vez que se pasó ese tiempo, los 1000 años, que Satanás está atado y se es suelto por un poco tiempo, dice que fue soltado por un poco tiempo para engañar, pero va a ser tan poco que no va a alcanzar a hacer mucho. Y luego va a ser atado, finalmente arrojado al lago de fuego, donde no va a salir nunca más. Y luego de eso viene el juicio sobre las naciones. Dice que va a ser tan tremendo esto. Versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, en cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Esto va más allá de nuestro entendimiento, pero lo cierto es que va a ocurrir. Y va a ocurrir dentro de un tiempo determinado que no sabemos precisar, porque Jesús dijo que Él no sabía ni los ángeles, solamente el Padre que está en los cielos sabe la hora y el momento en que esto va a ocurrir. Así que vamos a parar aquí y seguir con el otro capítulo que va a ser el final de esta serie, para que tengamos un poco de claridad sin tener la arrogancia de pensar que vamos a hablar de fechas y cosas que no conocemos. Que Dios nos dé claridad y luz en esto y que nos preparemos. Vamos a hablar en el último capítulo de algunas cosas importantes para enfrentar el tiempo que viene. Vamos a orar para que el Señor nos ilumine en temas tan complejos como este. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu gran misericordia. Te damos muchas gracias porque nos has involucrado en tu reino, en tu familia, nos has hecho tus hijos, Padre, y tenemos la esperanza de encontrarnos un día con los redimidos por tu sangre, que por siglos han venido guardando la fe, y a muchos están contigo en el lugar de espera para el acontecimiento final. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros y por nosotros. Con gratitud queremos terminar este capítulo para esperar el próximo, para ver todas las cosas que nos depara el futuro. Muchas gracias, Señor. En tu nombre
Agradezco y bendigo a todos los que han estado escuchando esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén.